Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer estar con ustedes, como siempre, y pedimos al Señor que en esta mañana aprendamos algo nuevo o redescubramos algo que ya sabíamos. Amén. Gloria a Dios. El tema de la serie es el Dios que es. El Dios que es, pero en este tema vamos a tocar diferentes aspectos de Dios, de su revelación. Y yo les quiero invitar para comenzar que busquemos en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 13 hasta el 17. Éxodo 3, del 13 al 17. Este es un pasaje que todos ustedes conocen. Es cuando Dios llama a Moisés a ir a Egipto para rescatar al pueblo de Israel del yugo de esclavitud en el que se encontraban en Egipto. Dios llama a Moisés de en medio de una zarza ardiendo. Estaba en fuego el arbusto en el desierto, pero no se consumía. Y obviamente Moisés tenía curiosidad y Moisés quería acercarse al arbusto y tiene una conversación con Dios, con una voz que sale del arbusto, y esa voz le dice: yo quiero que vayas a Egipto a rescatar a mi pueblo. Bueno, Moisés obviamente tiene algunas preguntas, y posiblemente la más importante era: si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? ¿Cómo yo te conozco? ¿Quién tú eres? Y ahí es donde vamos a leer en este momento. Capítulo 3, verso 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por la bendición de estar en tu presencia en esta mañana, y pedimos que cada uno de nosotros podamos en esta mañana, Señor, acercarnos más a ti con un mejor conocimiento, pero también con unos corazones disponibles para no solamente recibir de tu palabra, sino también ponerla en práctica. Gracias te damos por esta bendición hoy, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Una de las cosas que yo he notado en la Biblia es que a veces se nos hace difícil entender cuáles pueden ser las implicaciones que una historia bíblica nos está tratando de comunicar. Una de las razones para ello es que nosotros leemos la Biblia, que en el caso de Moisés fue escrita 1400 años antes de Cristo, y tratamos de llegar al entendimiento quizás cultural o religioso de Moisés, y se nos hace difícil porque nosotros vivimos 3500 años separados de Moisés. Es muy difícil cruzar esa barrera. Y por lo tanto, cuando leemos la Biblia, leemos la historia y a veces no podemos agarrar la naturaleza profunda o la profundidad de la naturaleza de la revelación de Dios. Eso no quiere decir que no podamos alcanzarlo. Eso quiere decir que a veces se nos puede hacer difícil. Por ejemplo, cuando compartimos algún evento bíblico o cuando yo pienso en mi propia jornada, y si ustedes empiezan a escuchar, digamos, una historia que yo les diga a ustedes, va a ser difícil que ustedes entiendan el significado que esa historia tuvo para mí si no conocen el contexto en el cual la historia ocurre. Si ustedes no saben quién yo soy, de dónde vengo y para dónde voy,
y no entienden cómo la historia surge, se les va a hacer difícil entender el impacto que la historia tiene para conmigo. Y quizás eso es lo que a veces nos ocurre cuando miramos la Biblia de esta manera. Porque cuando miramos la Biblia vamos a ver algunas implicaciones para las personas envueltas, pero la Biblia es un libro único. Y el libro único, la naturaleza única de la Biblia es que cuando nosotros leemos la Biblia estamos mirando más allá del evento mismo. ¿Por qué? Porque el evento está revelando algo acerca de Dios y está revelando algo acerca de nosotros. Y nosotros tenemos que leer el evento no solamente como algo que ocurrió, sino como algo que Dios está tratando de revelar más allá del evento mismo. Cuando hablamos, digamos, de una interpretación bíblica, se nos hace quizás un poco más difícil porque no podemos quizás ver o visualizar esas implicaciones que el evento pueda tener más allá de lo que nosotros leemos. Pero yo les aconsejaría que cuando lean la Biblia, una historia, cuando lean un evento, cuando lean una profecía, cuando lean un salmo, lo vean como un prototipo de algo que Dios está revelando de su naturaleza y de nuestra condición como seres humanos. En otras palabras, nada de lo que está revelado en la Biblia está limitado al contexto, sino que del contexto Dios quiere manifestar algo más profundo para nosotros. El pasaje de hoy ha sido explicado, debatido, interpretado por años, miles de años. Posiblemente todas las interpretaciones añaden alguna información muy buena para nosotros entender lo que Dios está haciendo o revelando en esta pequeña historia. Y todos nosotros hemos leído este pasaje. Todo el mundo sabe acerca de la zarza ardiendo. Todo el mundo sabe de ese momento en el que ese arbusto arde y le habla a Moisés y no se consume. Nosotros teníamos coritos en la iglesia cuando yo estaba creciendo que se cantaban acerca de la zarza ardiendo en el desierto con Moisés. Y nosotros podemos empezar a investigar qué era lo que estaba ocurriendo con Moisés, cuál era el problema de Moisés o qué era lo que Moisés estaba buscando y cómo Dios se le revela ahí en el Sinaí. Así que hoy yo quiero que nosotros le demos un vistazo nuevo a este pasaje, pero le vamos a dar un vistazo bien interesante. Le vamos a dar un vistazo no necesariamente tratando de añadir algo que nunca se ha oído, sino dar un vistazo en cómo Dios nos habla a nosotros a través de ese pasaje. Porque Dios se revela a Moisés y no se revela en un vacío, sino que se revela en un contexto. Déjeme decirle algo. El pueblo de Israel o la línea que viene desde Adán hasta el pueblo de Israel han conocido al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Dios se había revelado a aquella gente. Pero algo bien interesante que ocurría antes de Moisés era que la revelación de Dios siempre ocurría con eventos donde la gente identificaban a Dios a través de un evento. El evento le daba un nombre a Dios. No era solamente el nombre de Yahavá, pero era el nombre de Yahavá Jireh. O sea, era un nombre que tenía más de un significado porque implicaba un evento donde la gente experimentaban a Dios. Y a veces el mundo, digamos, el mundo pagano tenía un conocimiento de Dios. Ellos tenían muchos dioses. Los egipcios tenían 2000 dioses en su panteón. Y ellos tenían diferentes definiciones a Dios. Pero ese mundo pagano definía a Dios a través de acciones o a través de animales, o a través de objetos, o a través de la naturaleza. Porque no entendían a Dios, no conocían a Dios y no tenían ningún concepto de quién Dios era. Esto era cierto en el Antiguo Testamento, también para los creyentes. Por ejemplo, el nombre Elohim se refiere al Dios creador poderoso y fuerte. Elohim, Dios creador poderoso y fuerte. El nombre El Shaddai significa el Dios todopoderoso. Este nombre aparece en el Antiguo Testamento en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones ocurre en referencia a la relación de Dios con Jacob.
Déjeme decirle, leerle uno para que lo vean. En Génesis 49, 24 dice, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. En otras palabras, en el momento que Jacob vivía, él era identificado con Dios porque Dios representaba el fuerte, la fuerza de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel. El nombre de Dios que se utilizaba también en el Antiguo Testamento como Adonai era mayormente una referencia a cómo Dios se relacionaba con los gentiles. Mientras que el nombre Yahavá se utilizaba en referencia a Dios trabajando con Israel. Pero si encontramos, por ejemplo, cuando Dios actuaba, el nombre Yahavá Jireh identificaba al Dios que provee. El nombre de Jehová, Yahavá Rafa, es el Dios que sana. Y cada uno de estos nombres tenía una acción específica de Dios. Pero en el pasaje de hoy, por primera vez, Dios se revela con su nombre sin un adjetivo. Aquí Dios no es Yahavá Jireh, aquí no es Yahavá Rafa, aquí es sencillamente Yahavá y ese es mi nombre. Que le menciona Dios a Moisés. Algunos de ustedes pueden estar pensando, pero ¿por qué usted dice Yahavá y no dice Jehová? O Yahweh, como se mencionaba anteriormente. Bueno, hay una explicación bien interesante para esto. La razón que yo estoy utilizando el nombre Yahavá es porque después de investigar las escrituras, investigar quizás algunos otros lugares donde se menciona el nombre de Dios, descubrí que había un rabino judío que decía que el nombre, a veces que utiliza como Yahweh, está un poquito equivocado porque la palabra W no existe en el idioma hebreo. Pero también hay otra cosa bien interesante y es que cuando decimos Jehová, la palabra H-O en el idioma hebreo tampoco conecta. Y él dice la única forma en que esas 4 letras pueden tener sentido conversalmente es si se dice Yahavá. Pero bien interesante también acerca de ese nombre es que nosotros entendemos en la Biblia que Dios dice, o el libro de Juan nos dice que Dios es amor. Entendemos eso. Dios es amor. Y como entendemos en el Nuevo Testamento que Dios es amor, podemos preguntar de dónde saca Juan la idea de que Dios es amor. Pues saca la idea de que Dios es amor del nombre de Dios. Porque la palabra Yahavá es una palabra compuesta de Yah y Javá. Y la palabra Ahavá significa amor. Por lo tanto, el Dios que se le revela a Moisés es el Dios que es, yo soy el que soy, pero es el Dios que ama eternamente. Moisés entendió a Dios como el Dios de amor, que fue lo que dijo Juan, que Dios es amor. Así que, por eso llevo usando el nombre de Yahavá. Porque hay una implicación acerca de este Dios, una identificación acerca de este Dios y quién es. Este nombre Yahavá se ha definido o se ha traducido como yo soy el que soy. Yo soy el que siempre soy, el que siempre seré. Yo soy el que existo. Yo soy el que vive por la eternidad. Yo soy el que fue, el que es y el que será. Yo soy el eterno. Y hoy les añadí, yo soy el que ama eternamente. Yahavá. Y queremos un poquito hablar acerca de este pasaje. Ahora, si ustedes se acuerdan, les mencioné anteriormente que para poder entender un pasaje debemos también entender el contexto en el que el pasaje se escribe. Y nosotros entendemos y conocemos la historia de Moisés. ¿Cuántos ustedes saben que Moisés era un niño hebreo que nació de una mujer hebrea en cautiverio y que entonces la mamá no quiso sacrificarlo como todos los otros niños, lo pone en una canasta y lo manda en el agua, en el río, y la hija del faraón lo encuentra? ¿Ustedes saben esa historia? Dios comienza a trabajar con Moisés desde aún antes de nacer, preparando el camino para algo que venía más tarde. Oigan esto, Moisés es educado en Egipto,
en la filosofía de Egipto, en la cultura de Egipto y en los dioses de Egipto. Moisés conocía los 2000 dioses que había en Egipto. Moisés entendía la cultura egipcia. Moisés entendía cómo los egipcios vivían, pero me imagino que dentro de él había un conflicto que dice: yo sé que yo no soy egipcio, por lo tanto, aunque soy un príncipe de Egipto, no puedo heredar y llegar a ser faraón. Y ese conflicto en Moisés lo lleva al evento que en una ocasión él defiende a un judío, a un hebreo que estaba siendo torturado por uno de los maestros de la esclavitud. Y Moisés ataca al hombre y mata al hombre. Y como Moisés no era egipcio, no iba a ser excusado por sus acciones, y Moisés decide huir. En el mundo antiguo habían quizás millones de ciudades y de lugares a los cuales Moisés podía huir. Pero Dios, en su soberanía, lleva a Moisés a través del desierto, a la península de Arabia, cerca del monte Sinaí, y llega a la tierra de los kenitas, que era un clan que se encontraba en la ciudad de Midian. Ahí llega Moisés. Y fíjense en cómo Dios está guiando la vida de Moisés. Cuando Moisés llega a ese lugar, defiende a unas jóvenes que estaban siendo acosadas por unos pastores cuando estaban buscando agua. Moisés llega donde esas jóvenes, las defiende y ellas lo invitan a que conozca a su padre por haberlas defendido. Cuando Moisés llega a la casa de las muchachas, se encuentra que el padre de las muchachas se llamaba Jetro. Y miren cómo Dios funciona. Jetro no era cualquier persona que uno se encuentra en la calle. Jetro era el sacerdote del Dios Altísimo. Quiere decir que Jetro, no viviendo en Egipto, no conociendo a Abraham, siendo un gentil, era un sacerdote de Yahavá. Y Moisés aterriza, por decirlo así, en casa de este hombre. Y es Jetro el que le introduce a Moisés la adoración al único Dios Yahavá. Moisés tenía conocimiento de eso. Moisés consideraba quizás que Yahavá era uno de los dioses del Partenón egipcio y pensó que era uno de 2000. Pero ahora Jetro le va a decir: Dios no es uno de 2000, sino que Él es uno de uno, porque no hay más aparte de Él. Pero ¿cuáles son por qué Dios llama a Jetro y no llama a Moisés y no llama a Aarón? ¿Por qué llama a Moisés? Porque Moisés no era esclavo. Moisés no tenía las características de los esclavos. Moisés no tenía la mentalidad de los esclavos. Moisés había sido educado, y al haber sido educado como egipcio, él iba a tener acceso a lugares en Egipto que Aarón, su hermano, no podían tener. Dios está llamando a Moisés por unas cualidades en particular que Moisés tenía. Él era un líder político. Él era un líder militar. Él era un hombre educado en filosofía y ciencias. Moisés era un guerrero, pero Moisés, como un egipcio, le faltaba una cosa, y era que Moisés tenía que ser humillado por Dios para poder servir a Dios. Y Moisés llega a la casa de Jetro. Oigan cómo Dios trabaja en este asunto. Como egipcio, y viniendo de la cultura egipcia, Moisés consideraba el ser pastor de ovejas como uno de los peores trabajos que una persona podía hacer. El ser pastor de oveja era una humillación. El ser pastor de oveja era algo que estaba por debajo de la cultura egipcia. ¿Y dónde lleva Dios a Moisés? Lo lleva a la casa del sacerdote de Yahavá en Midian, que era pastor de ovejas. Yo encuentro que es una cosa espectacular. Es una cosa espectacular. Pudieron haber ido a tantos sitios, pero llegó allí, a aquel lugar. Moisés iba a tener acceso al faraón,
Porque fíjense qué sucede con esto. Moisés, que había escapado, iba a regresar a Egipto. Y cuando regresa a Egipto, a pesar de que él era hebreo, que era un fugitivo, el faraón no lo encarcela, no lo arresta. El faraón no dice, tú eres un hebreo, te voy a meter a hacer ladrillos como el resto de la nación, sino que le da acceso. ¿Por qué faraón le da acceso a Moisés, que era un hebreo, que debió ser esclavo, que era un asesino, que estaba huyendo? ¿Por qué no lo pone en la cárcel? Y aquí podemos especular. Yo diría que a lo mejor el faraón de aquel tiempo de Moisés, que se llamaba Ramsés, se acordaba de Moisés. Ellos se criaron juntos. A pesar de que tenemos este problema entre él y yo no lo voy a meter a la cárcel. Puede ser que Ramsés estuviera pensando, si hablo con él bastantes veces, a lo mejor lo convenzo de que no siga en sus errores, de que abandone esa idea de sacar al pueblo de Egipto. O puede ser que Ramsés todavía tenía afecto natural por Moisés, que lo apreciaba como un hermano. Y también pudo haber sido que la mamá adoptiva de Moisés todavía estuviera viva y le dijo a Ramsés, tú no lo vas a tocar a él. Todo eso pudo ser posible. Y todas esas posibilidades Dios las utiliza para darle acceso a Moisés al faraón de Egipto. Pero ¿qué es lo que estaba pasando acá? Déjeme decirle cómo el texto comienza. Un día Moisés estaba apacentando el rebaño de ovejas. El egipcio que odiaba más que nada a los pastores de ovejas, estaba hoy en este día pastoreando ovejas. Aquel que consideraba el pastorear ovejas como una vergüenza, estaba hoy pastoreando ovejas. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Déjeme decirle el primer secreto de 4. Hoy quizás le cuente 2, pero son 4. La semana que viene le cuento los otros 2. Si llego al tercero, amén. El primer secreto: humildad personal es un prerequisito para hacer el propósito más alto de Dios. Humildad personal es un prerequisito para que Dios nos use para un propósito más elevado. Lo voy a repetir. Humildad personal es un prerequisito para que Dios nos use a un lugar más elevado. Como mencioné anteriormente, Moisés era culturalmente un egipcio. Es más, cuando él se encuentra con las hijas de Jetro y ellas lo llevan donde Jetro, ellas lo identifican y dicen, este egipcio nos ayudó. Porque vestía como un egipcio, hablaba como un egipcio, tenía el idioma de un egipcio, era culturalmente un egipcio, era religiosamente un egipcio. Y este egipcio nos ayuda. Y si ustedes notan, el texto dice que Moisés estaba atendiendo las ovejas en el desierto. Ese egipcio que jamás en Egipto hubiese ido a atender ovejas, estaba hoy viviendo una vida de un hombre humilde atendiendo ovejas. Porque un egipcio no hubiera tocado a las ovejas por nada en su vida. La mayor parte de las culturas antiguas consideraban ese trabajo como un trabajo inferior a ellos. Y quizás por eso es que Dios le dice a los hebreos, después que salen de Egipto, le dicen, yo no escogí a ustedes porque ustedes eran los mejores, yo los escogí a ustedes porque ustedes eran los peores. En otras palabras, los escogí a ustedes porque ustedes son pastores de ovejas, que todo el mundo los desprecia. Yo los escogí a ustedes no porque fueran los mejores para que se dieran golpes de pecho de que son mejores que todo el mundo, sino los escogí a ustedes porque ustedes son los más despreciados del mundo. Para que entonces sea Dios el que los eleve. Así que para que nosotros, de la misma forma que Moisés, podamos
entrar al propósito más elevado de Dios, tenemos que aprender un poquito de humildad. A veces pensamos que la humildad es convertirnos en alfombras de los demás para que nos pisoteen. Eso no es humildad. Eso no es humildad. Humildad es reconocer quiénes somos a la luz de Dios, quiénes somos en relación a Dios. Porque una persona humilde como Moisés tenía la fuerza de carácter de pararse frente a Faraón y decirle: tienes que dejar a mi pueblo ir. Para eso se requiere una fuerza de carácter que la persona que es una alfombra para que otros lo pisoteen no tiene. Pero Moisés entendía quién él era en relación a Dios. Lo importante que quiero que se acuerden de esta parte es que como pastor de ovejas, Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto, deshaciéndose de su orgullo de egipcio. Tuvo que pasar 40 años en el desierto, reduciéndose al punto donde Dios lo pudiese usar. Porque la Biblia nos puede afirmar que Dios no puede utilizar al orgulloso. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Los resiste. No es que los odia, sino que los resiste, que no le permite participar en su misión. Déjenme decirles que cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis. No comparándonos con otra gente. Yo no me comparo con ustedes. Ustedes pueden pensar que yo no soy humilde, que soy humilde. No tiene que ver. Mi humildad, si tengo alguna, es en relación a cómo yo entiendo quién Dios es. Es en el honor que le damos a Dios. Es en esa relación con Dios donde funcionamos. Pero como individuos, cada uno de nosotros tenemos unas habilidades, unos propósitos, tenemos unas metas que queremos alcanzar y podemos lanzarnos a esos sueños con agresividad. Eso no quiere decir que no somos humildes. Eso quiere decir que nosotros tenemos unas habilidades que Dios nos dio para que las pongamos a funcionar. Pero lo que no podemos hacer es vivir como si Dios no tuviese un papel que jugar en nuestras vidas. Moisés necesitaba aprender esa lección. Necesitaba aprender esa lección pastoreando ovejas. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué tiene que pasar ciertas tribulaciones? En muchas ocasiones porque no las buscamos. Nos metimos donde no nos convenía meternos. Eso es pasible también. Pero en muchas ocasiones nosotros estamos pasando por algunas tribulaciones porque el Señor quiere que nosotros comencemos a aprender un poquito de humildad. Que empecemos a aprender un poquito de humildad. Yo le he contado a ustedes historias. Ustedes saben la cantidad de historias que Iris y yo hemos tenido cuando empezamos el ministerio para aprender a depender de Dios. ¿Usted sabe lo que es nosotros salir de la ciudad de Lake Station, Indiana, manejando para la ciudad de Chicago, sabiendo a conciencia que no teníamos suficiente gasolina para regresar a Lake Station, Indiana, donde vivíamos? Que teníamos gasolina para llegar a Chicago, para la iglesia, pero no teníamos gasolina para regresar para atrás. Totalmente dependiendo de lo que Dios pudiera hacer. Incluyendo haciendo planes de pedirle a algún hermano en Chicago que nos permitiera quedarnos en Chicago, en su casa, en algún sitio, porque sabíamos que no podíamos regresar atrás. Son historias que Dios le enseña a uno a cómo aprendemos a depender de Él. Y es ahí donde Dios comienza a medirnos y a calcular nuestro nivel de humildad, no en comparándonos con otra gente, sino nuestro nivel de humildad en comparándonos con nuestra dependencia de Dios. En una ocasión, el hermano y la hermana de Moisés murmuraron en contra de Moisés. No voy a entrar en todos los detalles, pero en una ocasión ellos murmuraron en contra de Moisés. Y Dios los llama a los tres a la tienda de reunión. Acuérdense que Moisés ya para esa fecha con su vara había tocado el mar rojo y lo había abierto. Con su vara había golpeado una roca y dio agua. Había pedido maná del cielo y había caído pan del cielo todos los días. O sea que Moisés podía decir que era un hombre no necesariamente humilde, porque tenía unas capacidades y una autoridad y un respaldo de Dios que era superior a los demás. Sin embargo, después que ellos murmuran en contra de Moisés, Dios los llama a los tres en la tienda de reunión.
Y dijeron, dice el texto en Números 12:2. Dijeron Aarón y Miriam: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Solamente por Moisés ha hablado, ¿no ha hablado también por nosotros? Quizás algunos de ustedes están diciendo: solamente por el obispo Scott ha hablado Dios. ¿Acaso Dios no ha hablado a mí? Yo he tenido sueños también. Ese no es el punto. Si Dios lo utiliza a usted, que lo utilice. Gloria a Dios, aleluya. Y si me utiliza a mí, deje que me utilice a mí también. No esté tratando de reducir cualquiera que sea la utilidad que Dios tenga para conmigo. Celebremos juntos la acción de Dios. Celebremos juntos la acción de Dios. Y mire lo que sucede. Ellos hacen las dos preguntas y continúa el texto y dice: y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. Y entonces el verso 3 es como un paréntesis. Y el verso 3, antes de que Dios los llame a la tienda de reunión, dice: y aquel varón Moisés era muy manso, muy humilde. Miren que la calidad que Dios le da a Moisés: más humilde que todos los hombres que había sobre la tierra. Más humilde que todos los hombres que había sobre la tierra. El contraste entre Moisés y sus hermanos no era que Dios no había utilizado a los hermanos. No era que Dios utilizaba a Moisés más que a los hermanos. El contraste entre Moisés y los hermanos era que Moisés reconocía que Dios había utilizado a Aarón y a Miriam. Pero Miriam y Aarón no podían aceptar que Moisés tuviese una intimidad con Dios más profunda. Y lo criticaban. En lugar de celebrarlo, en lugar de decir: Dios nos ha puesto con mi hermano, mira cómo Dios lo utiliza, qué bendición estar aquí con él. Y Dios tuvo que, de la misma forma que humilló a Moisés por 40 años, preparándolo para servir en el desierto de Madián, también humilló a Aarón y a Miriam, diciéndole a Miriam: por 7 días vas a estar leprosa, para que no estés chismeando tanto. Eso acá es mi parafrase. El Señor habló de la humildad también. Dice el Señor algo bien interesante acerca de este pasaje, o acerca de un pasaje. Dice: os digo que este descendió a su casa justificados antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fíjense que no será humillado por el que se enalteció ni que dejó de enaltecerse, será humillado por Dios. Dios es el que enaltece o humilla. Dios es el que levanta o el que disminuye si nosotros no estamos en una comunión apropiada con el Señor. Y mira lo que el Señor dice acerca de sí mismo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este pasaje de Éxodo capítulo 3 no solamente nos está revelando cómo Dios se reveló a Moisés en su contexto espiritual, donde se manifiesta esta teofanía de Dios hablando a través de un objeto, una zarza ardiendo, sino que este texto nos habla de un principio en el que Dios tuvo que bajar a Moisés de su cultura egipcia, donde se sentía mejor y superior a los hebreos, a una cultura donde era pastor de ovejas junto con ellos. El principio es que si Dios nos va a utilizar para grandes cosas, primero, el primer prerequisito es que tenemos que ser humillados, ya sea porque reconocemos la actividad de Dios en nosotros o porque Dios nos humilla a través de las experiencias diarias. No solamente eso, sino que el Logo eterno de Dios, Jesús mismo, abandonó su trono y vino a ser el pastor de nuestras ovejas. El pastor de nuestras ovejas. Y dice el apóstol Pablo que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo y vino a ser obediente hasta la muerte. Los escritores bíblicos y Cristo mismo hacen una conexión directa con una humillación genuina y la sumisión
a la voluntad de Dios. Y el orgulloso, el soberbio, no puede ni sabe cómo someterse. Porque el soberbio siempre está comparándose con los demás. Yo soy mejor que ellos. Yo soy superior a ellos. Y Dios no puede usar al soberbio. Pero a Moisés le tomó 40 años ser humillado al punto de que Dios lo pudiera utilizar. ¿Cuánto tiempo nos está tomando a nosotros? ¿Cuánto tiempo nos toma? ¿O cuánto tiempo más nos falta? Amén. No estoy allá diciendo, lo que pasa es que yo soy humilde, pero Dios no me hace caso. No diga eso. Porque con esas palabras usted está confesando que no es humilde. Si no lo piense, ni siquiera lo piense. Porque al pensarlo está confesando que no es humilde. Déjeme decir el segundo secreto. Porque si no, no llegamos a los otros la semana que viene. Segundo secreto. El segundo secreto es que hay un prerequisito de someterse a la santidad de Dios para entrar en la presencia de Dios. Tenemos que someternos a la santidad de Dios para entrar en la presencia de Dios. Eso quiere decir, en otras palabras, que nosotros no podemos menospreciar la santidad de Dios para entrar en su presencia. No podemos actuar como si fuésemos merecedores de entrar en la presencia de Dios. La humildad nos ayuda a entender la santidad de Dios, pero reconocer la santidad de Dios es bien importante para nosotros vivir una vida en la presencia de Dios. Mira lo que dice el verso 3 y 4 y 5. Ahí de pasaje 3, capítulo 3. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. El concepto de la santidad de Dios es prominente en todas las escrituras. La santidad de Dios significa que Dios es separado de su creación, que Dios es puro y que en Él no existe ninguna clase de maldad. Dios no ha sido tocado ni puede ser contaminado con el pecado de los seres humanos. Dios entonces le da a Moisés dos instrucciones cuando Moisés va a entrar al lugar santo donde está la zarza ardiendo. Y lo primero que le dice es: mantén un poquito de distancia del arbusto ardiendo. Y lo segundo que le dice es: quiero que te remuevas tus sandalias porque estás andando en tierra santa. En el tiempo antiguo era costumbre o era una costumbre que un subordinado se removiera sus sandalias cuando entraba a un oficial de alto rango o de alta dignidad. Usted llegaba a mi casa y yo soy un general y usted es un capitán, usted se quitaba los zapatos en mi casa. Para un ejemplo, Moisés estaba visitando la montaña de Dios. Y mientras estaba visitando la montaña de Dios, él tenía que observar el protocolo de entrar en la presencia de Dios. Y ese protocolo significaba que tenía que removerse las sandalias. Y ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿Cuál es el significado de removerse las sandalias? ¿Por qué tiene que removerse las sandalias? Está tocando tierra santa. ¿Por qué no mejor caminar en la tierra santa con las sandalias para no contaminarla con su propio pecado? Porque en las sandalias tienen el mismo significado que las hojas de Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando Adán y Eva pecaron en contra de Dios, se cubrieron con hojas porque se avergonzaban de estar en la presencia de Dios. Las sandalias tienen el mismo significado. Las sandalias cubren el pecado de nosotros para no conectarnos con Dios en la tierra. Y tenemos que ser expuestos. Tenemos que aprender a ser transparentes en la presencia de Dios. Quiere decir que cuando Dios le dice a Moisés: remueve tus sandalias, Dios quería que la santidad de la tierra tocara a Moisés de una forma transparente para que pudiese limpiarlo, para que pudiese perdonarlo, para que pudiese purificarlo. Porque Dios no quiere, a pesar de que Él es santo y nosotros somos pecadores, Él no quiere que haya barreras entre Él y nosotros. Él no quiere que andemos escondiéndonos.
Él no quiere que andemos mintiendo acerca de quiénes somos o quiénes dejamos de ser, porque Él sabe quiénes somos. Cuando Dios le dice a Adán y a Eva allá en el huerto del Edén, ¿dónde están? No era porque Dios no sabía dónde estaban. Dios estaba diciéndole dónde están, porque le estaba preguntando por qué se están escondiendo. Y a Moisés le dice, tú no puedes entrar a mi presencia con algo cubriéndote. Tienes que removerte las sandalias, porque esas sandalias son un obstáculo, una barrera en tu conectarte con mi santidad. Tienen el mismo significado que las hojas en el huerto del Edén. Hay una falta de transparencia y honestidad relacionada con nuestros pecados. Porque déjeme decirle, amados hermanos, todos nosotros, de una forma u otra, cuando cometemos algo que no debemos de hacer, tonterías a veces, no tiene que ser un pecado grande, no tiene que ser que usted se robó el banco de Wells Fargo ayer, pues es una tontería. Cuando nosotros cometemos algunas tonterías y unas faltas, el primer instinto es esconderlo, cubrirlo. Y si nos confrontan, mentir. Ese es el primer instinto. Eso no es nada nuevo. Eso viene ocurriendo desde Adán y Eva. Ese es el primer instinto que nosotros tenemos. Pero tenemos que, cuando estamos en la presencia de Dios, porque Dios es santo, tenemos que remover todas las pretensiones. Déjeme decir algo curioso antes de terminar. Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, Moisés. No sabemos el tono que Dios utilizó, podemos leer las palabras. Pero en el tiempo antiguo, cuando alguien llamaba a otra persona y utilizaba el nombre 2 veces, eso significaba que estaba llamando a esa persona con un término de apreciación, de afecto, de amistad. Cuando Dios llama a Moisés, 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 le está diciendo, tú eres mi amigo, entra en mi presencia. Moisés entendió al recibir o al oír su nombre 2 veces, salir del arbusto ardiendo. Él entiende que la persona que lo está llamando era alguien que le amaba y estaba preocupado por él. Moisés, Moisés. Moisés entendió el amor de Dios para con él. Y Dios le revela a Moisés los planes que tenía para él. Y le revela a Moisés la comisión que tenía para él ir a Egipto. Y le revela a Moisés que él era un Dios de compasión y de misericordia. He oído el clamor de mi pueblo en Egipto. Porque este Dios, que Juan lo describe como amor, es el mismo Dios que es amor en el Antiguo Testamento y se revela como tal, hablando con Moisés. Durante su discusión, Moisés quería saber con qué autoridad voy a Egipto. Y Dios le dice, vas a ir a Egipto en el nombre del Dios que les ama, en el nombre del Dios que le tiene compasión, porque ha amado a Abraham, Isaac y a Jacob desde la eternidad y para la eternidad. Yahavá, el Dios que ama eternamente. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad y bendición, que hayamos, Señor, sido bendecidos en alguna forma hoy y que tu nombre sea glorificado en nosotros. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Nos ponemos en pie? Amén.